permitir que esta conferencia mundial histórica para nuestro país se haya podido celebrar el día de hoy. Lo que ha pasado esta mañana no tiene precedente alguno en Venezuela. Varias delegaciones internacionales se han comprometido con donación, con logística, para apoyar la ayuda humanitaria en Venezuela y para que toneladas de medicamentos y alimentos lleguen a quienes hoy se debaten literalmente entre la vida y la muerte por enfermedades que no pueden curar por falta de medicina o que no se pueden alimentar por falta de comida. Nosotros quisiéramos agradecer especialmente a las delegaciones de Alemania, el Reino de los Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Argentina y Estados Unidos por las donaciones y los compromisos que han asumido el día de hoy, así como también a las delegaciones de Colombia y Brasil que están facilitando logística, parte de su territorio como centro de acopio internacional para que, como anunció el presidente encargado Juan Guaidó, el próximo 23 de febrero esa ayuda humanitaria ingrese al país. Tengan muy claro que la transición en Venezuela ya comenzó. Esto no tiene vuelta atrás. Hoy el presidente encargado Juan Guaidó cuenta con 3 tipos de legitimidades muy poderosas. La primera, el respaldo de la inmensa mayoría de los venezolanos dentro y fuera de nuestro territorio nacional. En segundo lugar, todo lo que ha venido haciendo está blindado desde el punto de vista constitucional y el punto de vista institucional a través del Parlamento. Y en tercer lugar, que hoy son cerca de 60 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, la mayoría de los países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países europeos e incluso países en África, en Asia, en Oceanía, ya reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. Es decir, el cambio de régimen de Venezuela es inminente, la salida de la dictadura en Venezuela está, como diríamos nosotros, a la vuelta de la esquina y que eso pues significaría el cese de la usurpación, se formalizaría el gobierno de transición para desembocar en elecciones libres y transparentes. Y lo más importante con eso es poder asistir a los venezolanos con alimentos y con medicamentos. Yo creo que lo que hoy sucedió en esta conferencia mundial debe llenar de esperanza también a esos más de 3.300.000 migrantes y refugiados para que ya empiecen a pensar en volver, para que ese puente internacional Simón Bolívar que une a Venezuela con Colombia, que en estos últimos años hemos visto a tantos venezolanos irse sentido a Cúcuta, empecemos a ver en los próximos días a muchos venezolanos regresando a nuestro país, reencontrándose con la familia, abrazándose y llorando de la alegría y sobre todo soñando con una nación libre, con una nación con democracia, una nación donde haya seguridad y una nación donde abunden las oportunidades. Así que de esta forma pues hemos tenido esta conferencia mundial sobre la crisis humanitaria en Venezuela y reiterar el agradecimiento a todas las delegaciones que se hicieron presentes y por mostrar su solidaridad en momentos tan complicados. Me acompaña aquí también el diputado José Manuel Olivares, Lester Toledo, ambos trabajando en la ayuda humanitaria para el próximo 23 de febrero y creo que valdría la pena que hicieron el esfuerzo de venir hasta acá, de escucharlos, porque sé que también pueden dar detalles de lo que viene en los próximos días. Gracias. Bueno, muchas gracias de verdad a ustedes por la paciencia, por cubrir el ejemplo. Nosotros nos llena de orgullo la coherencia y la velocidad con que han trabajado nuestra delegación diplomática, y esto ya lo digo en nombre de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien nombra al cuerpo diplomático. Verá que el papel que ha hecho nuestro embajador Vecchio, el embajador Tarrep y David es el reflejo de la nueva Venezuela, una Venezuela que no puede descansar, una Venezuela que quiere construir. Y a entreventar en el tema técnico humanitario, quisiera destacar un aspecto político fundamental de esta reunión. Es que esto demuestra la coherencia del presidente Guaidó, que esta lucha no es por un cargo o ocupar un ministerio, esta lucha es realmente por lograr convertir la política en una herramienta de servicio para los ciudadanos. Que esto sea una lección aprendida para Venezuela y Latinoamérica, de que más nunca la política sea una herramienta de opresión, de muerte o de sumisión social, sino que sea una herramienta de prosperidad y futuro.
Este acto además demuestra que la comunidad internacional no solamente tiene discurso para Venezuela, no solamente tiene presión diplomática para Venezuela, sino que la preocupación legítima del mundo es el ciudadano venezolano, que como describimos muy bien hoy, como hicieron las ONG, hizo Lester, hizo David, hizo yo, hicimos todos nosotros, nuestros embajadores, le hemos narrado el dolor, el sufrimiento y la muerte de muchos venezolanos. Ya entre los logros de la reunión, yo quisiera destacar una reunión privada que pudimos tener con el doctor Miguel Di Mayo, el ministro de Salud de Panamá, Wanderson Oliveira, el ministro de Salud de Brasil, Iván González, viceministro de Salud de Colombia, y Ale Azar, secretario de Estado de Estados Unidos, que nos pudimos reunir acá para conversar y explicarle a detalle nuestro sistema de salud, explicarle a detalle cómo funciona el sistema de salud de Venezuela, explicarle a detalle el deterioro, incluso ir más allá, pedirles el compromiso de ellos y de todas las naciones, no solamente para la fase de ayuda que coordina Lester en este momento, sino para la reconstrucción del sistema de salud venezolano, para que tengamos un sistema de salud humano, amplio, universal y que más nunca veamos lo que tenemos hoy, que es la muerte de venezolanos por falta de medicina. Y en tercer lugar, es oportuno, y aprovecho los medios de comunicación, para aclarar las declaraciones desquiciadas, llenas de cinismo, de odio, pero sobre todo de una profunda maldad hacia los venezolanos que hacía la señora Delcy Rodríguez, quien usurpa el cargo de vicepresidenta de la República, donde este esfuerzo de naciones, este esfuerzo de esperanza quería destruirlo con un argumento lleno de mentiras. Como lo dijimos acá, todos los alimentos que están llegando a la frontera y medicinas tienen certificación de origen, certificación de USAID y de los Estados Unidos, certificación y validación del gobierno de Colombia y todas sus instancias técnicas de validación. De igual manera, nos decía Lester y el ministro de Salud que es el mismo caso con Brasil. Todas las donaciones que llegan a Brasil están registradas, verificadas y certificadas por estos gobiernos. Lo que quiere decir, y doy un argumento más, no hay literatura ni paper universal que hable de estos argumentos tan absurdos, pero esto demuestra la desesperación y el intento de destruir lo que es un esfuerzo, como lo demostró esta conferencia mundial, por la salud, por la vida de los venezolanos y sin duda alguna por la libertad de los venezolanos. Termino diciéndoles que el 23 va a ser una fecha muy importante, que muchos de los que estamos aquí estaremos ahí, que otros diputados estarán ahí, pero que el 23 de febrero es una fecha donde el mundo debe tener los ojos en Venezuela y los ojos en lo que va a suceder, en la determinación de llevar salud, esperanza y soluciones, y en lo que esperemos que pueda suceder ese día en los distintos puntos de la frontera venezolana. Bueno, buenos días. Muy brevemente, agradecer en nombre del presidente Juan Guaidó el respaldo, la solidaridad internacional que hemos recibido en los últimos días, desde el viernes 8, que lo catalogamos ahora en la conferencia, que fue un día histórico. Eso se va a marcar en los libros de Venezuela, porque comenzó un proceso de ayuda humanitaria que tenemos años luchando, que tienen años buscando los venezolanos. Y allí recibimos la solidaridad automática y se creó una coalición del país anfitrión, porque este evento fue en Cúcuta, por supuesto de Colombia, y agradecemos al presidente Duque y a su gobierno, del gobierno de los Estados Unidos, que envió esta primera carga de ayuda humanitaria. Bueno, y quienes ven acá, y muchos voluntarios, muchos héroes anónimos que tenemos cargando cajas, que tenemos acomodando todo lo que es el galpón, haciendo posible que lo que parecía imposible es que en 4 o 5 días se diera una orden política, como así lo hizo el presidente Guaidó, se recibiera la ayuda, se organizara y se pudiera anunciar al mundo que comenzaba este plan el día viernes. Se hizo posible con el esfuerzo de mucha gente. Nosotros estamos, repito, conmovidos de cómo en los últimos días se ha movilizado la comunidad internacional para ayudar a los venezolanos que están sufriendo, que al final del día es el objetivo de todo este esfuerzo. Después de tener el lanzamiento de la coalición Ayuda y Libertad Venezuela, repito, con estos 3 países, el día viernes fuimos por instrucciones del presidente a Brasil. Y quiero agradecer desde acá al canciller Araujo, que nos recibió en el Palacio Itamaraty el día lunes, al ministro de Salud, a las autoridades de Brasil que se comprometieron no solo a abrir un segundo centro de acopio formal en la frontera entre Venezuela y Brasil en el estado de Roraima, sino que además se comprometieron a dar un importante aporte, ayuda, medicamentos, insumos, alimentos para el pueblo de Venezuela en los próximos días, y anunciaron que no solamente ponen el centro de acopio, sino que se va a abastecer ese centro de acopio en Brasil solo de productos nacionales, solo de mercado local, y eso es muy importante. Y un par de días después recibimos con beneplácito ayer la noticia de que el Reino de Holanda confirma que Curazao va a ser un tercer punto oficial, un centro de acopio, lo que abona a la avalancha humanitaria que anunció el presidente hace 2 días, porque va a venir esa ayuda desde el Caribe,
va a venir desde Brasil, va a entrar por Cúcuta en paz, en democracia, organizado por miles de venezolanos que vamos a marchar a las fronteras de lado y lado a buscar esa ayuda humanitaria porque sabemos que la necesita nuestro pueblo, y muy importante el acompañamiento del mundo militar, de los soldados de la patria que tienen una oportunidad histórica de ponerse del lado correcto de la historia, de ponerse del lado del pueblo venezolano. Ellos mismos, tenemos mucha confianza, mucha fe de que ellos mismos nos van a ayudar a resguardar esta ayuda humanitaria, a hacerla pasar y a custodiarla del lado venezolano. ¿Por qué? Porque los soldados de la patria saben que en esas cajas, que en esos cargamentos, que en esos camiones, también va comida para sus hijos, también va medicamentos para sus familiares que están enfermos, también hay ayuda para los niños. Entonces, bueno, esperamos que sea una jornada histórica nuevamente, después de recibir las primeras gotas de amor que fueron llegando el viernes 8, el viernes pasado. Lo que ha ocurrido todos estos días y el evento increíble de hoy se va a convertir en un tsunami de ayuda. No es cualquier día hoy para Venezuela conseguir que más de 100 millones de dólares vayan para aliviar un poco, como decía Carlos, el sufrimiento de nuestro pueblo. Y bueno, y yo cierro con las palabras del secretario general, y que todos en esta mesa y todos los venezolanos estoy convencido que avalamos, que es que la solución final, lo que estamos buscando para que pare de sufrir nuestro pueblo, es que se cumpla precisamente la agenda que ha planteado el presidente Guaidó y todos los venezolanos. Que cese la usurpación, que podamos encaminarnos hacia un gobierno de transición y que esto termine en unas elecciones libres donde sea el pueblo el que decida. De manera que están conectados los temas, la ayuda humanitaria y la libertad. Se van a abrir muy pronto las puertas de la frontera para que entre la ayuda humanitaria, pero también para que entre la libertad. Muchísimas gracias a todos y bueno, junto a mis colegas abiertos a cualquier pregunta. ¿Cómo se llega a 100 millones de dólares? Es tanto lo que se ha anunciado el día de hoy, que ya algunos países lo han hecho días antes y aprovecharon la conferencia mundial para reiterar ese compromiso. Países que anunciaron una donación por primera vez y otras que se han hecho en privado. Canadá fueron 53 millones de dólares. Correcto. Pues eso voy a hacer la suma. Entonces, Canadá fueron 53 millones de dólares canadienses. Estados Unidos fueron 20 millones de dólares americanos. El Reino Unido fueron 6 millones y medio de libras esterlinas. Holanda fue 1 millón de euros. La delegación de Taiwán fueron 500.000 dólares. En el caso de en el caso de Alemania han dado en total 20 millones de euros. Además de eso, hay multilaterales que hoy no tomaron la palabra, que han aportado más de 30 millones de dólares. La Unión Europea ha aportado más de 30 millones de euros. Nueva Zelanda, por ejemplo, que no pudo estar acá, ha aportado más de 140.000 dólares. Y cuando se hace toda esa sumatoria, por eso es que hablamos de más de 100 millones de dólares. Entonces, no le escuché, perdón. ¿Los Estados Unidos? No, los Estados Unidos reiteraron que es lo que ya había anunciado en la Organización de Estados Americanos. Entonces, lo importante del día de hoy, y entiendo las inquietudes, lo importante del día de hoy fue reunir a todos los países que ya se habían comprometido con donaciones para alimentos y medicinas, de anunciarlo todo junto. Y algunos países que quisieran hacer una donación por primera vez, como fue el caso del Reino de los Países Bajos, entre otros que no tomaron la palabra, pero que ya se comprometieron en privado, se hizo ese anuncio.
Cuando ustedes no están the escuchando, military forces, cuando ustedes no están escuchando, the military forces y entonces, will help us to getting this humanitarian aid to Venezuela. Why? Because it is not a political issue. It's an humanitarian tienen que issue. hacer como Jessica, tirar. In 9 days, you will see what gonna do our military forces. I'm pretty sure of that. Yo estoy seguro que las fuerzas militares van a acompañar al pueblo venezolano. Hay gente que tiene dudas de la actitud que han tenido. Yo le digo que en 9 días vamos a ver qué van a hacer los militares. Yo estoy convencido que van a estar con nosotros, porque como dije, ahí viene comida, ayuda para el pueblo, medicinas también para sus familias, y estoy seguro que tienen una oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia. So you don't have a plan B then, just this plan A that the military will step back? We are sure, and the military forces will be with us. I'm sure of that. They're going to be in the right side of the history. They're going to be in the side of the Venezuelan people. I'm sure of that. To your question, we have news that the government is changing the military units that are in the border. They not trust the normal guard. They are transporting to the border this kind of new Gestapo we have in Venezuela called the FAES, because they don't trust the military. But they are, at the end of the story, we El don't need a embajador plan B, Tarre, because the plan A is going to si me work. baja el volumen no lo puedo oír. No, le quería decir que tenemos información Ahí lo está de que unidades militares que estaban apostadas en la frontera, que están normalmente apostadas en la frontera, las están cambiando. Es decir, no confían ni en la Guardia Nacional ni en el Ejército y están transportando hacia la frontera a grupos de colectivos armados o de la FAE, que es esa nueva Gestapo que han inventado en Venezuela, pero lo que está absolutamente claro es que es imposible detener el empuje de una ayuda que va para todos los venezolanos, incluyendo la familia, incluyendo los padres, los hijos de quienes están cuidando la frontera. The last question. Sí, muy importante. Bueno, en primer lugar, con total transparencia, la inmensa mayoría de las donaciones que han anunciado las delegaciones internacionales. Cuando ustedes sienten que la sala se queda en silencio, no es tal, sino que no escuchamos a los periodistas que están preguntando. Por eso solo escuchamos la respuesta. Hay muchos periodistas extranjeros que preguntan en inglés. Adelante. Gracias. Thank you very much. The ambassadors have another event. That will be all for today. Thank you so much for coming.